Muchísimas gracias. Solamente una cosa sí quiero decir del currículum. Soy miembro de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y esta red está organizando el primer Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales que se va a llevar a cabo del 18 al 21 de octubre de este año en las instalaciones de la Rectoría General de la UAM. Hoy y durante la próxima semana se hizo una prórroga para presentar los trabajos, así que los invito a todas y todos que estén interesados en esta cuestión de los movimientos sociales. Hay 14 ejes temáticos muy interesantes. De hecho, ojalá y Natasha Silva quisiera presentar también un trabajo ahora que está vinculada con los movimientos, sería padrísimo. Tenemos ya alrededor de unas 5 participaciones de Brasil en ese congreso, aparte de otros países de América Latina, así que sería todo dar. Entonces, eso sí quisiera comentarles. Y bueno, decir también que es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy, con tan importantes colegas y asistentes a este primer seminario internacional de representaciones cartográficas. En especial me da mucho gusto que se haya articulado también el área de estudios urbanos, que veo a casi toda la plana mayor del área, con la maestra Consuelo Córdoba, con el maestro Felipe Calderón del Centro de Estudios de la Ciudad de la UACM, mis dos antiguas y queridísimas y nostálgicas casas de estudio. Así que estoy muy contento. Bueno, en particular yo estudio la cultura de la resistencia en relación a los movimientos sociales, a través de la construcción social de las identidades colectivas. Estoy por publicar un libro titulado precisamente Espacios y repertorios de la protesta, en donde el tema de espacio es fundamental para poder estudiarlos. La cultura de la resistencia, desde mi visión, es similar a la noción del arte de la resistencia de James Scott y se vincula a otros estudiosos de la cultura política como John B. Thompson y Eric Wolf. Sin embargo, la cuestión principal aquí no es precisamente el debate teórico, un debate que, por cierto, no deberíamos desplazar, sino el enfoque metodológico, y principalmente en relación al tema de la cartografía, que es lo que yo quisiera enfatizar. Así que me pregunto, ¿cómo cartografiar la protesta de la ciudad? La protesta forma parte de una cultura, así que por cultura de la resistencia entiendo la correspondencia entre experiencia y significados que dan sentido a una serie de repertorios de la movilización, aquellos que son usados por movimientos sociales. A la experiencia la podemos entender como comportamiento, activismo o acción colectiva. Y a los significados los podemos entender como valores, creencias, ideas, imaginarios y utopías. En otras palabras, las formas de lucha colectiva y el mérito o no de determinada confrontación política por razones de poder están cruzadas por significados y experiencias. Mi pregunta de investigación es cómo las formas de resistencia cambian o no la conciencia y el significado de los individuos cuando actúan colectivamente. Y por otro lado, ¿qué tanto esa cultura, es decir, esas experiencias y significados, pueden cambiar formas de movilización y episodios de contención? Les propongo, porque entiendo que no todos tienen que estar a fuerzas estudiando la resistencia, la protesta y los goddamn social movements, ¿verdad? Que intentemos un ejercicio, ustedes en lo íntimo, pues, ¿no? De irme traduciendo ciertas categorías sociológicas o categorías propias a categorías propias de ustedes, de acuerdo a sus propios temas de investigación. Por ejemplo, una posible traducción de lo anterior sería
cómo las formas urbanas impactan en la conciencia y en el significado de los individuos que experimentan una ciudad o el espacio público. Y por otro lado, qué tanto la cultura urbana, es decir, esas experiencias o significados urbanos, cambian formas y prácticas de construir la ciudad o el espacio público. Podría ser esa traducción, ¿no? Y de ahí en adelante ya les corresponde a ustedes, ¿no? Una metodología para el análisis de esas formas de apropiación política y simbólica del espacio público es el análisis situacional proveniente de la tradición de la Escuela de Manchester. Y para el caso que nos ocupa, será importante destacar una de las tres dimensiones fundamentales de este análisis situacional, a la que he denominado espacio etnográfico, que se articula con las otras dos dimensiones: el campo de identidad de los actores sociales y el campo o el contexto sociourbano. Del espacio etnográfico es de lo que quisiera hablarles hoy, aquí, nada más de esa parte. Propongo el análisis situacional para examinar la cultura de la resistencia. Aplico este método de una forma sui generis, para observar formas de apropiación del espacio público como lo son repertorios de la movilización, o son concentraciones públicas o movilizaciones en espacios públicos. Los antecedentes del análisis situacional es, como había dicho la Escuela de Manchester, un enfoque de la antropología urbana sobre la modernidad y el cambio social, que empezó en sus estudios sobre África, en Rodesia del Norte, hoy llamado Zambia, el país, en la década de 1930. He adaptado mi propia investigación principalmente de la tradición de Clay Mitchell sobre la noción de situación social y la de Max Gluckman con el término apt illustration, o sea, cómo ilustrar de manera apta una situación, que realizaron en el estudio de la inauguración de un puente símbolo de la modernidad en la región de los Zulúes, al norte de Sudáfrica, por esas fechas. La principal idea de usar este método es, por un lado, tener una herramienta alternativa a exageraciones estructuralistas, es decir, realizar análisis generales, globales, de las relaciones sociales, sin tomar en cuenta los actores sociales que existen de carne y hueso. La explicación supuestamente objetivista de esta perspectiva y de los fenómenos, del surgimiento de la protesta, del determinismo económico-político, es un poco como que los aspectos fundamentales de esta exageración estructuralista que comento, y desde este determinismo se hace énfasis en las causas de los fenómenos, en el por qué suceden, pero no en cómo suceden. Pero por otro lado, el análisis situacional también es contar con una herramienta alternativa al etnocentrismo, es decir, lo contrario, al etnocentrismo microsocial, a relativizar la descripción de la acción particular de los individuos sin vincularla a las relaciones sociales, como pueden ser esas relaciones sociales, procesos de urbanización, proletarización, transiciones democráticas, etcétera. El análisis situacional se ubicaría entonces contra el mero relato costumbrista de la vida cotidiana, culturalista, ¿no? Creo que es una perspectiva intermedia el análisis situacional y por eso me gusta. Nosotros podríamos construir una triangulación metodológica con esta perspectiva. De hecho, el análisis situacional es una teoría y un método de triangulación porque está basado en un punto de vista interdisciplinario. Y bueno, me gustó mucho esta idea de la indisciplina que decía Natasha, porque además Alicia Lindón hay en un trabajo sobre precisamente argumentar sobre la importancia de la interdisciplina y la transdisciplina, dice que el asunto de la interdisciplina es primeramente un concepto de ser indisciplinado, ¿no? Indisciplinarse pues ante la rigidez de las disciplinas. El método es inductivo y deductivo al mismo tiempo.
La cultura se entiende entonces como un mecanismo de vinculación entre lo local y lo global. Se enfoca tanto en el cambio social situacional, incluso como estructural, y enfatiza el conflicto social y las tensiones en las relaciones de poder. Y nosotros, además, deberíamos enfatizar en ellas las contradicciones simbólicas de género. Hay varios autores de referencia, no voy a decirles todos, pero sí algunos. Los conocidos como integrantes de la Escuela de Manchester, tenemos a Max Luckman, antropólogo sudafricano, a Clyde Mitchell, británico, y a Liz Rogers, estadounidense, geógrafo. También formaron parte autores reconocidos como Brian Roberts y Norman Long. Max Luckman fue director del Instituto Ross Livingston por 7 años, que fue así como el inicio, el instituto, el inicio de allá en África de la Escuela de Manchester, ya en Inglaterra. Y fue el director y por 7 años impulsó un programa de investigación sobre casos de estudio. De sus obras más famosas están los estudios sobre costumbres y conflicto social en África, que trata sobre la observación de un evento significativo, no repetible en la historia, como lo fue la inauguración del puente en las tierras Zulú, en la frontera del África del Sur. Puso especialmente atención en las interacciones de los actores en el espacio apropiado, autoridades colonizadoras, autoridades tribales y pueblos. Su objetivo fue explicar las relaciones de poder interétnicas en un país colonizado por el Imperio Británico, a partir de observar un evento significativo. Clyde Mitchell es el autor que más influencia ha tenido en mis trabajos. Parte del grupo del Instituto de Rhodesia también, y se abocó a definir un tipo de estudios de caso, el situational analysis. De manera similar a Gluckman, Mitchell se planteó 3 dimensiones fundamentales del análisis, las cuales destaco en mi propio modelo. En primer lugar, la definición de una situación, que es lo básico, un evento significativo, que involucre a diferentes actores en interacción. En segundo lugar, la identificación de los actores urbanos y sus roles sociales. Y finalmente, la tercera dimensión del análisis es encajar el análisis situado en el entorno urbano, que funcionaría como escenario, como contexto, donde se resignifica la acción. Pero Mitchell, y eso es importante, a diferencia de Gluckman, no observó un evento único, sino que eligió un evento particular, la danza Kalela, pero la observó en varias representaciones, varias veces, pues. La danza Kalela era un espectáculo político-cultural de un grupo de actores, lo que hoy llamamos performance, que desarrollaban una obra músico-dramatúrgica acerca de los procesos de adaptación de la vida rural a la urbana. Mitchell era sociólogo y antropólogo y tenía una idea de cambio social funcional dentro del sistema. Buscaba explicar a través de procesos dramáticos de modernización en que se veían sometidos grupos de tribus migrantes que arribaban a las ciudades en proceso de proletarización del llamado Cinturón del Cobre de Rhodesia del Norte, una serie de 5 ciudades donde estaban concentradas la mayor parte de las migraciones campo-ciudad. Como después veremos en Clifford Geertz, al analizar varias veces la riña de gallos en Bali, Mitchell contrastó un número amplio de observaciones de un evento significativo de la ciudad. Perdón, todavía no. Alicia Rogers es mi tercer referente. Es discípulo de Mitchell. Este geógrafo estadounidense realizó el análisis situacional de sus de 2 manifestaciones diferentes, una marcha política que conmemora la muerte del líder afroamericano Martin Luther King Jr., y un desfile cultural que conmemora el Día de la Identidad Mexicana en la comunidad mexicoamericana de la ciudad de Los Ángeles, el del 5 de mayo, es el día, para allá. A diferencia de Gluckman, con el análisis singular de un evento, fíjense, también es interesante, o de Mitchell, comparando varias representaciones de una misma puesta en escena, Rogers realiza un análisis comparativo entre 2 manifestaciones aparentemente diferentes, totalmente diferentes entre sí.
O sea, se puede hacer comparaciones de la etnografía. Eso es como que la lección, ¿no? Su objetivo tiene que ver con la ciudad. Se trata de analizar las formas de mixtura de los enclaves urbanos étnicos en sociedades posmodernas. La discusión va desde la ciudad funcional, la ciudad de la mixtura, la ciudad de la diferencia, la ciudad multicultural. Aquí es importante subrayar el peso específico que Rogers le da al contexto de la geografía política y cultural en su análisis. La situación del conflicto interracial e interétnico en los Estados Unidos, expresado en la lucha por alcanzar puestos de representación y gestión de las comunidades afro- y mexicoamericanas, se asocia con el rompimiento de los enclaves funcionalistas al estilo de la Escuela de Chicago y de las ciudades segregadas de los 60 y 70, con la mixtura de los barrios a finales del siglo pasado. Ahora sí viene esta. Tengo a dos autores clave que van fundamentado al modelo que quiero presentarles. Muy rápido, Clifford Geertz, especialmente con su perspectiva de la antropología simbólica, la posmodernidad y su trabajo seminal sobre la riña de gallos en Bali. Y también está el comunicólogo John B. Thompson, con una metodología basada en los campos objeto, sujeto y contexto sociohistórico que encaja perfectamente con el modelo, que ya veremos más adelante, especialmente la parte referida a la hermenéutica profunda, pero solamente se los refiero por tiempo. Finalmente, dos autores fundamentales que tienen que ver con el análisis de la protesta. Por un lado está Charles Tilly, un sociólogo historiador británico, cuyos trabajos sobre la protesta y su analogía con el performance me parecen centrales, y el historiador francés Alain de Werp, que hace un análisis de etnografía histórica sobre la apropiación social ecléctica en sus palabras, perdón, de una manifestación contra el fascismo en Francia en la época de De Gaulle en 1962, día en que la policía mató a su madre. Una anécdota dramática que si quieren lo platicamos después porque estaría padrísima, pero es otra historia, como dicen en mi pueblo. Solamente les presumo. Bueno, ahí están. Lo anterior me parece importante porque sustenta de alguna manera lo que quiero platicarles ahora. El modelo con el cual he analizado lo que he denominado apropiación política del espacio público. Tres dimensiones analíticas definen el análisis situacional. Primero, lo que yo llamo el espacio etnográfico. En otras palabras, lo que he definido en otras reflexiones como un espacio ciudadano o espacio de conflicto o un espacio de confrontación. Michael lo llamaba situación. Tilly lo llamaba evento. Podemos llamarle acontecimiento o campo o como quieran, no importa, ¿no? Leí, quería yo acordarme realmente de qué autor, pero la verdad es que se me fue ahorita, la definición de espacio. Espacio no es espacio, esa es la definición. Espacio es relación, punto. Si alguien quiere discutir después la definición de espacio, la mía es esa, ¿no? De este colega que leí, que lo tengo que buscar porque me pareció padrísimo. Bueno, en segundo lugar, la hermenéutica. Perdón, En segundo lugar está la hermenéutica, que significa ubicar el campo de los actores sociales, en realidad, de los significados y las narrativas. Es la reconstrucción interpretativa del conflicto de la situación, pero por los propios actores. Es muy importante esa dimensión analítica porque se refiere a identificar una gama diversa de actores sociales, plurales, heterogéneos, que interactúan en un evento, ya sea directa o indirectamente, y entender su dinámica interaccional por un lado, y reconstruir la narrativa sobre las interpretaciones y significaciones del evento mismo. Me baso pues en John B. Thompson, como les decía, con su hermenéutica profunda por un lado, y por otro lado en la definición de campos de identidad de David Snow y de Robert Benford sobre la teoría de los movimientos sociales. En tercer lugar está el contexto sociopolítico o sociohistórico, como lo ha llamado también John B. Thompson, o lo que Jeffrey Alexander, un sociólogo estadounidense, lo define como la manera en que el texto
de la situación y de la significación, lo encajamos en el contexto, tal y como hacía Mitchell, el texto puesto en el escenario. Pues, ¿no? No voy a explicar cada uno, me centraré exclusivamente en la primera dimensión, que es el espacio etnográfico, por las razones que nos congrega aquí, pero solo en el entendido, y es muy importante, que no es posible analizar el espacio sin las otras dimensiones, los actores en interacción y el contexto. Sin la articulación plena de estas tres dimensiones, la verificación no se produce. Entonces es muy importante, es como que aclarar esa parte. El espacio etnográfico significa un evento de confrontación o de encuentro, puede ser. Lo que Charles Tilly nombra política de contención, la misma idea de analizar a la dinámica de la contención como un proceso o como una trayectoria de acciones o como una trayectoria de mecanismos causales, por qué la gente se comporta de esa manera, ¿no? Goffman decía, la pregunta es, ¿qué pasa aquí? Esa es la pregunta que nos haríamos siempre, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Un evento para Tilly es un campo de conflicto. Podemos entenderlo como un campo de interacción. Por lo tanto, un espacio etnográfico será un campo de interacción, pero también de conflicto, siempre de conflicto, en el que actores sociales y políticos se posicionan en un vínculo relacional y se confrontan o interactúan entre sí a través de distintos repertorios de acción o interacción. Retomo para identificar el espacio público autores fundamentales como Hannah Arendt, Habermas, Axel Honneth y Enrique Dussel, quienes desde las categorías de práctica y acción, el reconocimiento de la presencia de los actores colectivos en el debate y la dinámica existente en la formación del espacio, me permiten pensar el espacio público como un espacio de contestación. Las acciones políticas profundizan el vínculo entre espacio público, prácticas sociales y conflicto político. Retomo a manera de síntesis la definición que sobre el espacio político hace Enrique Dussel, a quien me apunto pues con él, ¿no? Dice así: el campo político, partiendo de la metáfora espacial, gracias a la cual imaginamos una esfera, una superficie, puede ser territorial, pero siempre virtual, intencional, sistémica, está limitada por una línea o frontera que permite considerar numerosos momentos como situados dentro o fuera de dicho campo, en un sentido analógico al lugar de un sistema, como un espacio lleno de fuerzas que la atraviesan y estructuran, como si fuera un campo magnético, o como una red que tiene innumerables nudos donde las cuerdas que la forman se cruzan y se aseguran. Pero ese campo se define también por sus vacíos. Hay más vacíos en algunos lugares que en otros. Los puntos donde se tocan las relaciones de la estructura, los nodos de la red o los cuerpos intersubjetivos dentro del campo de fuerzas, como lo sugiere Foucault, son los agentes funcionales, los actores que representan su papel en el teatro, en el campo político, en el ágora, donde los ciudadanos participantes de la asamblea se congregan. Campo siempre precario, constituido por redes o estructuras de poder, y por ello campo minado, ya que cualquier punto puede explotar como un conflicto de intereses. Campo pragmático y retórico, lingüístico, como teatro, donde se actúa. Campo político que se amplía cuando se dan las condiciones o que se estrecha hasta desaparecer. Campo político es espacio en el que los actores políticos actúan públicamente en tanto políticos. En primer lugar, el sujeto político propiamente dicho, los ciudadanos. Pero en segundo lugar, los representantes de los ciudadanos en las instituciones políticas. Hasta ahí es esta cita de Enrique Dussel, y se los quería compartir, está padrísima, ¿no? Digo yo, ya ustedes dirán. A partir de esta idea de espacio, nuestro espacio etnográfico podría tener diferentes niveles, dependiendo de cómo nosotros definamos el evento y cuáles sean sus fronteras que delimitan ese espacio relacional. Podría ser una movilización, un mitin, un bloqueo, un espacio abierto
una sesión del Congreso delimitado por un espacio cerrado incluso. O podría ser una campaña política, la estrategia, por ejemplo, de los maestros movilizados, ahora que ya viene el 15 de mayo, o una campaña electoral. Podría ser una transición política, fíjense, en mayor tiempo, el paso de una manera de experimentar prácticas de ciudadanía a otra, por ejemplo, durante un sexenio, o incluso durante una transición a la democracia, 20 años, o incluso 12 días, lo que duró el enfrentamiento armado en Chiapas en 1994, del 1 de enero al 12 de enero, nada más, paz. Y nosotros delimitamos eso como espacio etnográfico. El espacio es un concepto, pues, analítico, simbólico y físico, como lo señala Enrique Dussel, como un campo de conflicto, de apropiación política y simbólica por los actores sociales. Por eso mismo el espacio no es un contenedor con límites físicos, sino un campo relacional. O sea, espacio no es espacio, es relación, ¿no? Me enfoco en este nivel en la observación a profundidad del comportamiento político y en las interacciones, en las formas de apropiación social que nos da la coherencia discursiva de las organizaciones sociales y en los performances simbólicos producidos por los participantes. Acciones significativas que deben considerarse como un texto, como señala Paul Ricoeur o Jeffrey Alexander. Me enfoco en este nivel analítico en un trabajo de campo etnográfico, observación y conversación, como Hammersley y Atkinson decían, con una etnografía mucho más tradicional. Esta perspectiva rompe con esta, pero de alguna manera retomamos estos autores, de tipos de apropiación simbólica del espacio público, tanto en su forma física como metafórica. Un ejemplo de contestación contenida en marcos institucionales son las campañas políticas. Y son ejemplos que además hemos hecho con, me da mucho gusto ver aquí a la doctora Carmen Ramírez, que fue una de las impulsoras y que consolidó realmente todo ese trabajo desde 1995, ¿no? Casi, 1999. O sea, no cuenten los años, pero desde hace mucho tiempo. Bueno, nosotros, incluyendo a Carmen, hemos realizado análisis situacional comparando los cierres de campaña en las elecciones de 1997, 2000, 2006, 2009 y 2012, de las tres principales partidos políticos en México, el PAN, el PRI y el PRD. Comparamos diferentes situaciones como lo hizo Alice de Rogers. Aquí lo hicimos con 3 eventos particulares en 3 diferentes partidos políticos, con 3 diferentes culturas políticas, con 3 experiencias históricas, ideologías, con 3 diferentes formas de relacionarse con la gente y con las organizaciones sociales. Esta es una comparación sincrónica. Sin embargo, a través de la triangulación es posible, y ha sido posible de hecho, realizar una comparación longitudinal a través de estos años. Entendimos distintos tipos de hacer política, la correspondencia entre líderes y multitudes, temas como el corporativismo, la liga entre la política contenida y la transgresiva, las formas de apropiación social, las atribuciones de los actores sociales al contexto político, la cultura de la masculinidad y la violencia de género, etcétera. Yo digo, los sociólogos y los científicos sociales aprendimos mucho de la manera como utilizamos esta cartografía y esta perspectiva del espacio etnográfico. En un tiempo en que los medios cubren todo en términos políticos, me pregunté si una plaza vota. Mi conclusión es que sí. La plaza sí vota. Es decir, bueno, la plaza no predice los resultados electorales en cuanto a números y porcentajes precisos obtenidos por cada partido se refiere, pero sí vota en términos culturales y pedagógicos. ¿Cómo hicimos el análisis? En primer lugar, este método en tanto triangulación implica la vinculación de varios investigadores, etnógrafos y observadores. En eso me gustó lo que decía Natasha, no es uno solo, no es posible hacerlo uno solo. Y esto rompe con la perspectiva de la etnografía clásica. Constituimos los talleres de etnografía urbana y cultura política
con la participación de académicos y extranjeros y nacionales, las alemanas Katrin Wiener, antropóloga, Anne Hutschmidt, comunicóloga, la francesa Hélène Kohn, politóloga, el suizo Michael Böckli, sociólogo político, los sociólogos Alejandro López, Nicolás López, Ricardo Torres, y el arquitecto y científico social Vicente Guzmán y Carmen Ramírez. Lanzamos una convocatoria a través de la UAM y la UACM donde participaron estudiantes de licenciatura y posgrado como etnógrafos de campo, que vinieron de diferentes disciplinas. Se indisciplinaron, pues, como dice Natacha, también me gustó eso, ¿no? Geografía y biología, administración y ciencias políticas, sociología, arquitectura, diseño gráfico, estudios urbanos y de la ciudad, urbanistas y planificadores, psicólogos y antropólogos, ciencias de la comunicación. La observación se nutrió de todas estas aproximaciones y se delimitó en 5 grandes temas: etnografía del espacio urbano, apropiación política del espacio político, etnografía de los medios, análisis crítico del discurso y encuesta de valores y participación. En 3 de los 5 temas se manejaron cartografías de apropiación. En etnografía del espacio, en apropiación política del espacio y en etnografía de medios. Se motivó que cualquiera, aunque no fuese geógrafo, urbanista o arquitecto o acuarelista o dibujante o artista, y que no les diera pena y no permitía críticas tampoco, estéticas, pudiera plasmar en una hoja el espacio practicado como lo señala Desertó, Odile Hoffman y Fernando Salmerón en su libro sobre 9 tesis de la geografía social, para indicar interacciones y ocupaciones sociales. Después, arquitectos y urbanistas nos ayudaron a reconstruir los mapas de apropiación tal y como los vemos en la lámina, ¿no? El del medio, pues puede ser un esquema, el del conjunto ya viene siendo como la conjunción de muchas observaciones parciales. La observación, entonces, es multidimensional, en el sentido de que los etnógrafos concentran en sus reportes y registros etnográficos relatos, fotografías y esquemas. Otros lo hacen con apuntos dibujísticos desde cierta altura, que puede observarse más como panóptico. Otros más a través de información obtenida en prensa. Relatos, fotos, esquemas, apuntos dibujísticos y prensa son las fuentes de estos mapas. Otro ejemplo de una protesta. Hemos analizado movilizaciones políticas como repertorios de la movilización. Explicamos desde ahí la construcción de identidades colectivas como un mecanismo inevitable de la cultura de la resistencia. Hemos analizado con este método movilizaciones estudiantiles, marchas sindicales, populares, del movimiento LGBTTI y zapatistas. Analizamos aquí la apropiación simbólica del espacio público, como lo muestran estos mapas, así como la foto. El uso del espacio como estrategia política y el papel del espacio en el discurso ideológico de los protagonistas ha sido además muy importante para el análisis. En el caso de la marcha por el color de la tierra, por ejemplo, la definición de los lugares y sedes donde pasaría la caravana desde Chiapas hasta la Ciudad de México fue fundamental en términos de su significación política, simbólica y de seguridad de los zapatistas. Seleccionar, como en este mapa, diferentes sedes donde saldría la marcha de trabajadores, campesinos y sectores populares en la manifestación por la soberanía nacional, tenía que ver con la historia de las organizaciones participantes, su postura ideológica y las distancias políticas entre ellas. Salir del Ángel de la Independencia para el sindicato de Telmex, o del Monumento de la Revolución para el SME, o del Monumento a Lázaro Cárdenas para las organizaciones cardenistas, o del Congreso de la Unión para asociaciones autónomas e independientes. Y finalmente, el papel del espacio en el discurso mismo de los actores, como cuando un panista de Cuernavaca amenazó con poner francotiradores en las azoteas cuando pasara la caravana zapatista, o la referencia al territorio controlado por otras fuerzas guerrilleras en el estado de Guerrero, al paso del subcomandante Marcos,
o el significado del monumento de la Revolución para los priistas como el ejemplo mismo de su aportación sublime a la modernización de México. Ahí están en los discursos también la interpretación y significación de ese espacio. Considero que la apropiación política del espacio público permite entender a estas movilizaciones o cualquier otro tipo de interacción social y colectiva en el espacio como un discurso colectivo que inevitablemente se confronta a otros discursos, a veces antagónicos, y confronta a sí mismo al público ante determinados desafíos políticos. Bueno, de esta manera analizamos la apropiación política y social del espacio público, entendiendo la forma en que cada organización o grupo social muestra su propia identidad colectiva y hace esto en correspondencia con cada una. Finalmente, como tenemos que hacer comerciales, aquí les presento 3 libros que pueden comprar en la librería. Bueno, capaz que no, porque tenemos un problema de distribución horrible en la UAM, pero bueno. Les presento 3 libros que recogen resultados de este acercamiento del espacio etnográfico a través de un método holista multidimensional que he llamado, retomando la herencia de la Escuela de Manchester, el análisis situacional. La discusión aquí es si nosotros podemos explicar la cultura política o la cultura urbana por medio de hacer un análisis etnográfico de eventos efímeros de las formas de apropiación simbólica del espacio público. Ese es el punto. Esa es la pregunta. Yo creo que sí. Al principio les dije que por cultura entendía la experiencia, es decir, comportamientos y acciones colectivas, y significados, es decir, valores, pero además imaginarios y utopías que le dan sentido a nuestra existencia y a nuestras acciones. En otras palabras, destacar esos mecanismos que dan sentido a las formas en que la gente se apropia del espacio público, explicar sus causas, su dinámica y sus consecuencias es el objetivo de esta perspectiva. Dije también que mi pregunta de investigación era ¿en qué medida las formas de apropiación cambian la cultura? Es decir, ¿cambian o no la conciencia de los individuos cuando actúan colectivamente? Pero también, por otro lado, ¿hasta qué punto la cultura cambia también distintas formas en que la gente se apropia de ese espacio público? Yo creo que este enfoque cultural, utilizando el espacio etnográfico como centro del análisis, dice mucho sobre estas cuestiones, pero tenemos que pensar en este método como una herramienta que nos permita hacer recorridos inductivo-deductivos y así navegar de arriba abajo, de derecha a izquierda, o de izquierda a más izquierda, pues, ¿no? De lo deductivo a lo inductivo y viceversa. Nosotros no deberíamos entender la cultura urbana como un concepto determinista y estructuralista. Necesitamos hablar más acerca de diferencias culturales, de distintos significados y narrativas que se confrontan entre sí además, que generan conflicto. Aunque hablemos de la vida cotidiana, aunque hablemos de eso, la vida cotidiana no es estabilidad tampoco. El conflicto siempre está presente, porque son experiencias y significados distintivos que se muestran además en un episodio de acción e interacción. Quizá mi enfoque se acerque aquí a la idea de Jeffrey Alexander, aquel sociólogo cultural que les decía, cuando dice que la sociología, y yo creo que cualquier otra disciplina, todas las que ya hemos comentado aquí, no puede ser el estudio solamente de los contextos, sino también de los textos y contextos entrecruzados. Quizá esté más cercano cuando él dice que nosotros debemos ser capaces de apoyar el pluralismo teórico y el debate abierto. Y para mí, y con eso termino, una alternativa es usar, adaptándolo por supuesto a cada uno de nuestros intereses y objetos de estudio, el análisis situacional. Muchas gracias.